Aló, señor Iván, Hola, ¿cómo amaneció? buenas. Bien, 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 su gracias merced, a buenos Dios. días. ¿Cómo vas? Bien, por aquí en la finca, aprovechando este fin de semana para venir por aquí a ver los cultivos y a mirar. Yo por Ah, aquí qué yo me bien, agendé unas 3 maticas de guadua que una profesora me dio y me ah, dijo que qué la otra bien. hacía como 20 años fuera del Quindío. Pero yo tengo otra Sí, finquita por allí y allá ya tenemos guadua, pero es guadua de aquí de Santander, pero con esa hemos construido. También está buena, gruesa. sí, qué chévere, habría que analizarla. Mm, Bueno, está bien. Aquí en Colombia sí. se ve mucho guado. ¿Qué guadua es la que tienen ahí? Pues donde mi mamá tenemos una guadua gruesa también, yo no sé me sé el nombre. O sea, yo no sé si sea la misma angustifolia, pero es gruesa y la hemos usado para construir ahí, hemos hecho un garaje con eso, pero siempre pues rudimentario, así como Ok, con la técnica campesina. O sea, yo quisiera aprender a hacer esos cortes así circulares, esas diagonales que colocan, cómo fortalecer la no, sí, estructura para poder construir más de un solo piso. claro, hay que entender, sí, hay que entender más que los cortes, es entender la parte morfológica del material, Mm. cómo se comporta. Y luego de eso, pues entender para qué se usan los cortes, sí, señor, así es. Ah, bueno. ¿Cómo es? Bueno, Iván, me dices que es tu nombre, ¿no? ¿Vos en qué parte estás? En Santander, ahorita estoy en el Páramo Santander, sos al lado de San Gil. Ah, ya, ya, ¿por dónde? Bueno, mijo, chévere. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con la clase. Antes que todo, vos me decías que eras profesor, ¿no? Sí, yo profesor ¿Profesor de qué área? de filosofía y sociales, Ah, bien, agroecología y artística. qué chévere, hermano. Bien, bien, súper. Mm, Bueno, voy a tratar a ver mientras acá creo que es esta. Esta pantalla completa, ventana será. Estoy tratando de que se me abra esto, que pues no es que la verdad casi nunca lo hago por este lado, pero por ahí hice una clase y la di por este lado. Vamos a ver. Espera, dame un segundo aquí. La clase va a quedar grabada. Una vez grabada, te la comparto. ¿Ok? Ella listo. me manda Sí, un ya. enlace y te la comparto para que la puedas. Claro, mijo, esa es la idea. Venga, a ver. Me vas a decir si te llega, si ves lo que te estoy enviando. Sí, Espera, a ver. ahí estoy viendo. Estás en el WhatsApp, estoy viendo. Presentar, mostrar pantalla a todos modos. No, pero aquí no me muestra lo que necesito. Necesito que muestres esto. Esto es lo que necesito que muestre. Espera, a ver. Trato que sea ventana, Chrome, ventana. Es esto, ahora sí me aparece. Bueno, mijo, ahí me Una, va a decir mostrar mi pantalla de todos modos. ¿Sabe? sí, Me dice, sí, tecnología en gestión de obras civiles y construcciones. sí, eso fue lo que, bueno, mijo, antes que todo, nuevamente, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Teneche. Trabajo con Guadua desde el año 2006. Hago parte de la red productiva de la Guadua en Colombia. Eh, Mi trabajo es diseño, construcción. Soy profesor también, obviamente, en el tema de la construcción. Eh, Vendo materiales, exporto también. Tengo mis aliados y, bueno, hago obras, repito, diseño, construyo y hago obras. En este momento también hacemos mantenimientos de estructuras, pero todo parte de la guadua. Ahora, cuando construimos no es solo guadua, la guadua no es una moda. La guadua es un elemento de construcción que se ha usado durante milenios, pero que la Mm, gente no le ha dado la coherencia o la importancia, sino hasta el ujú, arquitecto Simón Vélez que vino y empezó a mostrar la ujú, sí. belleza arquitectónica de la guadua. Entonces la gente como que wow, entonces se empezó a enamorar. La gente se enamora cuando ve las cosas bonitas, cuando las ve bonitas. Eh, la mujer de uno, cuando se arregla bien bonita y otro la mira, entonces uno da cuenta de lo importante que es la mujer de uno y uno dice, venga, venga, un momentico, ¿qué Ujú. pasó aquí? ¿Sí? ¿A qué voy con el tema? Más o menos pasa lo mismo con el bambú. El bambú ha sido usado durante milenios, milenios, por los asiáticos especialmente, y Ujú. aún en América del continente también se ha trabajado con el bambú, eh, pero siempre se ha visto como un elemento
peyorativo, como un elemento pobre, como un elemento malo, como un desvare. Y eso es otra cosa. No es ni pobre, no es ni barato, ni es malo. Es un elemento de construcción, como lo es la arena, como lo puede ser la tierra, como lo es el cemento, como lo es la piedra. Es un elemento de construcción. Y la clave de la construcción con el bambú es conocer el elemento y saber cómo usarlo. Es como cuando uno sale a bailar una canción. Si usted no la sabe bailar, pues hace el oso. Pero cuando uno entiende los pasos o se deja guiar por la persona con la que uno baila, entonces fluye más todo. Igual pasa con el bambú. El bambú se ha usado mucho para desbares, para desbararse, como no hay más, entonces como, es más, los hermanos, se me olvida el nombre, los que crearon el primer avión, los que hicieron el primer avión se hizo en bambú, por ser un elemento liviano, liviano y fuerte. El Taj Mahal en India, las bases del Taj Mahal y la estructura, todo se hizo con bambú y después se repelló con concreto. Y así hay grandes obras. ¿A qué voy con esto? La gente ha usado el bambú sin darse cuenta de la importancia del bambú. Ahora, cuando hablamos de bambú, hay que entender que hay variedades. En América tenemos uno que es la guadua angustifolia, bambú guadua angustifolia, que es de nuestro continente. Y la gran mayoría de bambúes son asiáticos, la gran mayoría. Más o menos el 30% de estos bambúes se encuentran en América. Pero pues que son de acá de nuestro continente. Pero la gran mayoría de bambúes son asiáticos. Hay más de 1.750 variedades de bambúes en el mundo, pero no todos sirven para lo mismo. La gente piensa que todo es igual. Y no, yo siempre hago el ejemplo. Usted mire un alemán, mire un canadiense y mire un colombiano, latino, aún así sea un mexicano. Somos seres humanos, pero somos diferentes, culturas diferentes, detalles diferentes, costumbres diferentes y formas de vida y de alimentación diferentes. Exactamente pasa con los bambúes. Los bambúes no se desarrollan igual en todos los ámbitos. No todos son estructurales, no cualquier bambú sirve para estructurar, pero hay que saberlo manejar y hay que saberlo tratar. Bueno, aquí voy a empezar a hablarle. Yo estudié con la Universidad UNAT de Bogotá, tecnología en gestión de obras civiles y construcciones. No terminé mi carrera, pero yo estudié con ellos. También estudié con la Universidad Pedagógica de Bogotá. Ahí sí hice unos cursos de literatura. Y bueno, yo escribo poesía, pero pues eso no vivo de eso. Eso ya antes lo hacía y trabajé con ella y todo. Fui profesor de poesía y literatura también. Pero lo mío siempre ha sido desde pequeño construir. Siempre he soñado con construir. Aquí, perdóname, madre, esta vaina cómo me mueve, ¿por qué? A ver si la podemos. Repito que esta clase queda grabada. Ay, me vas diciendo, espera a ver si de pronto me vas diciendo si te cambia. ¿Listo? Sí, espera. Vale. Sí, cambió. Silvicultura del bambú guadua. Ok, perfecto. Entonces, silvicultura del bambú guadua. ¿Qué es silvicultura? ¿Qué entiendes tú por la palabra silvicultura? ¿Silvicultura no es lo de los árboles? O sea, manejar como un bosque nativo y que pues a la vez sea productivo. Sí, señor, muy bien. Esa es la palabra. Hacer que, o sea, es la administración de un bosque productivo, es la administración de un bosque. En este caso vamos a hablar de silvicultura del bambú guadua. Ok. Aquí puedes notar, la guadua es una palabra de origen quechua, ¿sí? Y se adoptó, o sea, es una palabra de origen quechua, se trajo se fue adoptando cuando los españoles llegaron y empezaron a hacer todo el registro de la plantación y de todo esto que tiene que ver con mutis, ¿sí? Empezaron a registrar y vieron la guadua y la dejaron, dijeron, un bambú, y le dicen guadua, entonces le dejaron un bambú,
ellos, pero no lo describieron más. O sea, haciendo en su parte de historia, de visita, de reconocimiento, lo dijeron que era un bambú, pero no lo reconocieron que el bambú no era asiático, ¿sí? Entonces dijo, esto es un bambú, pero este bambú es de acá. Después llegó Huhn, que es un taxónomo alemán, lo analizó, lo registró, lo vio y dijo, este es un bambú, pero este bambú es de acá. Este bambú es de acá, y hizo los análisis y basado en eso es bambú porque es un bambú, ¿cierto? Guadua porque es el nombre que usaban los indígenas. Perdón, los indígenas, bambú guadua. Angustifolia porque es una hoja angosta, sí. Hoja angosta. Y la palabra guadua, que es una palabra quechua, significa lo mismo, hoja angosta. Entonces, sí. Bambú guadua, Angustifolia Kun por el taxónomo que la registró. Entonces se llama, nuestra variedad se llama bambú guadua Angustifolia Kun. ¿Dónde se encuentra? Realmente la guadua se encuentra en todo el continente americano, como lo puedes notar acá en la imagen, pero muy especialmente en Colombia, Venezuela, y de acá para abajo hasta Argentina se encuentra guadua, pero donde más predomina es en esta parte y donde más se usa. Colombia, algo de Venezuela, Panamá, pero especialmente Colombia y Brasil, digámoslo así. Y en el continente asiático se encuentra la gran variedad de bambúes. Más o menos en el continente africano se encuentra un 3% de las variedades de bambúes. Yo he despachado plantas de guadua para África. Aquí puedes notar, si miramos la composición, cómo es la guadua ¿Cómo es la guadua si la miramos microscópicamente? La guadua tiene una fibra que puedes notar acá en la parte superior. Mi hermano, excúseme, qué pena. Todo bien. A las 7 de la mañana acá y está haciendo un frío. Entonces, yo ya ordeñé la ternera, ya tomé café, ya desayuné, ya estoy caucho. No me digas, ¿sí? No. Sí. Yo despierto temprano, pero no me levanto. Ya me quedo ahí. Solamente a menos que sea necesario. Bueno, aquí estas imágenes son de la Universidad Nacional. La profe Kaori, Takeuchi Kaori, me parece que se llama, es una ingeniera en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Estas imágenes son por ella. Aquí puedes notar, esta es la fibra. No sé si puedes notar en la primera imagen un huequito. Sí, señor. Esta es la fibra. Y estos 3 huequitos es por donde la guadua hace lo que es el xilema y el floema. Es por donde sube y baja el agua. Ahora, la parte blanca se llama parenquima. Eso es lo que se come el gorgojo. Mami, gracias por el café. La parte blanca es lo que se come el gorgojo. Sí, toda esa partecita blanca. Aquí puedes notar un poco más la imagen. Toda guadua tiene estos haces vasculares, ese es el nombre técnico. Aquí la fibra y todo lo que tiene que ver con el parenquima, que es lo que se come el gorgojo. ¿Cómo está una guadua? ¿Cómo es la estructura de una guadua, por ejemplo? Entonces, aquí en la parte superior vas a notar que es como más denso y en la parte inferior menos denso. En esta parte superior, ay, qué rico. Esto se llama epidermis o es la piel de la corteza de la guadua. Eso tiene sílice, por lo cual eso parece, es más, en el Amazonas, los indígenas usan el bambú y le dejan la epidermis o el sílice por la parte superior para abrir el pescado y para cortarlo y para usarlo como cuchillo. Porque esto corta muchísimo. La parte inferior, a medida que vas yendo hacia adentro, te vas empezando a encontrar con los haces vasculares, que aquí los puedes notar en la imagen. Aquí puedes notar los haces vasculares, da los huequitos, pitillitos por donde hace el xilema y floema. Después viene la fibra, que es la que te había mostrado inicialmente, viene encima, ¿sí? Y por último el parenquima. Esto es lo que se come el gorgojo. Como puedes notar acá en la parte inferior, se ve más el parenquima, por lo cual cuando el animal viene a afectar la guadua, el animal la afecta de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero ¿por dónde entra? Entra por las puntas
o por donde están los anillos a fin de empezarse a comer. Busca las partes que le sean más blandas para ingresar. Aquí puedes ver nuevamente la imagen, cómo sería una guadua, un pedazo de guadua. Y, por ejemplo, aquí puedes notar en esta parte externa que se ve más cafecita, esta parte es donde está el sílice o la epidermis. A medida que vas entrando, vas notando cómo va perdiendo densidad y cómo la planta empieza a aparecer menos fibra. La guadua es menos fuerte interiormente. La guadua es más fuerte, o los bambúes como tal son más fuertes externamente. Aquí puedes notar acerca de la madurez, la juventud y la sobremaduración del bambú. Algo importante es que cuando está madura, mira cómo los haces vasculares están de abiertos, ¿sí? Entonces, fácilmente no tiene una densidad adecuada para ser estructural. La guadua joven no es buena en una construcción. La guadua, aquí, digamos, señor. Aquí, perdón, el dicho que tenemos aquí, pues en el campo, porque lo usábamos para vivienda obrera, para bregar, o sobre todo para hacer esterilla, que era muy buena para hacer esterilla, es que la guadua que se puede cosechar es la que ya tiene la lama. La que está verde brillante, toca dejarla que crezca. La que ya tiene la lama, entre más lama tenga, esa es la que toca cosechar. Claro, sí, señor. Así es. Ok, así es. Es bueno conocer los tiempos de madurez, que ahora te explicaré algo. Entonces, mira, la guadua joven. La madura, como puedes notar, ya está más cerrada y está, aún así, los haces vasculares los puedes notar que están abiertos, ¿sí? Entonces está madura y repito, los haces vasculares están abiertos, pero no está totalmente abierta. Y finalmente viene la sobremaduración. Si puedes notar, en la sobremadura, los haces vasculares se cierran. Y debido a que se cierran, se reseca la guadua y entonces empieza a resecar y empieza a habitar. Ya no hay fluidez del agua y por ende tiende a resecarse y a quebrarse. Pierde más del 80% de resistencia. ¿Cómo se reproduce la guadua? Hay varias formas de reproducción. Una, la gente siempre busca semilla. Dice, no, yo quiero reproducir la guadua mediante semilla. Chusquines. Bueno, los tres que me traje por chusquines de guadua. Es mediante chusquín. La semilla es difícil reproducirla porque la semilla crece más o menos en la planta, en la parte alta de la planta, que estamos hablando de unos 24 metros en promedio, y fuera de eso crece como un granito de arroz. Entonces es difícil obtener la semilla. Y fuera de eso es muy difícil la reproducción de las semillas. Si se da el 1.5% es mucho. Entonces, después la otra es mediante ganchos. Los ganchos de la guadua se cortan y se sacan y se reproducen. Se da más o menos un 30 a 50% por mucho. Otra es que lo hacen mediante una guadua, unos 2 metros, con unos 3 canutos por lo menos, 1 metro con unos 3 canutos, y se siembra y se llena de agua. En promedio, repito, un 50% esa reproducción, 30 a 50% tiene de probabilidad. Y la última es mediante chusquín, que es más o menos un 70%, o sea, de viabilidad. En la mejor forma es mediante chusquín, como lo está viendo acá. Yo tengo una pregunta. ¿El chusquín nace de un rizoma, de una raíz de guadua, de donde sale, o el chusquín es una semilla que cayó y floreció? No, señor, muy bien, lo que dijo primero. Sale del rizoma de la guadua. ¿Qué pasa? Cuando se corta, se apea la guadua, entonces el rizoma no tiene una cantidad de energía que no tiene cómo seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rebrota el chusquín. ¿Sí? Yo también he visto que a veces sale una viruta grande que crece muy rápido, que es la que cortamos para hacer los encurtidos, que es toda peluda, y si uno le quita la parte de los pelitos de la eriza, esas capas, ya es blanditica, y esa es la que sale como un cono, y va para arriba rápido. Entonces yo pensaba que esa era... Sí, una que sale súper rápido, uno la ve crecer cada día. Yo creía que esa era la que venía de la raíz y que el chusquín venía por allá de semilla, porque el chusquín sí es más lento en el crecimiento. Eso que me dices que ves, que ahorita te lo muestro, eso es una guadua. Esa es una guadua, lo que pasa es que nace bebé y se protege con la hoja caulinar.
porque ella no tiene la madurez adecuada y como es alta en azúcares, los animales vienen a afectarla. Entonces se protege mediante la hoja caulinar, pero es la guadua. Aquí O puedes sea, la notar, guadua, sí. señor, Esos son chusquines. Sí, la guadua ese es entonces un se chusquín. reproduce desde la raíz, puede emitir un chusquín o puede emitir Ajá, la viga esa que crece toda mierda que va rápido. claro, sí, señor, así es. Uno cuando la corta, cortan la parte superior y corta bien, ella para intentar revivir, se lo hace mediante el chusquín. Ese chusquín se saca y se le hace una poda aérea y una poda radicular. ¿Sí? Entonces se le hace poda aérea y poda radicular y listo, y ya se siembra. Y así como te mostré en la imagen primera, se saca y se siembra. Aquí puedes ver en la imagen superior cómo se siembra. Y ese que se sembró se muere, pero le da vida a otros, a los que siguen, que pueden crecer hasta 30 más, salir de una sola. Sí, a mí me pasó algo así. Yo le dije a la profe, regálame unos chusquines que yo una vez hice un curso de guadua en el SENA cortico y por los chusquines aprendí. Entonces lo trasplanté, pero se murió. Y yo me Sí, acordaba señor. que rebrotaba, pero rebrotó. Entonces ese Sí, fue el que me traje señor. aquí para la finca. Aquí tengo 3 maticas que sembré iniciando esta Qué temporada de chévere. lluvias y ya tan grandes, ya me llegan acá casi al fémur. Y la he Sí, sembrado ¿hace un cuánto la pasito de la sembró? ¿Hace rodilla. cuánto? Cuando ¿Hace empezó cuánto la la temporada sembró? de lluvias, después de Semana Santa, por allá en marzo o mayo, por ahí. En esa fecha la sembré. Y de ahí hace 4 meses ha crecido desde la pantorrilla, o sea, desde la rodilla hasta el fémur cadera. Va creciendo rápido. Quiere decir que se le desarrolló bien la planta. Sí, y es que Se hay le caña desarrolló brava bien. también. Hay una quebrada como a unos 80 metros de ahí. Entonces yo creo que eso todavía Sí. mantiene húmedo. Aunque yo quisiera sembrar guadua más lejos de la quebrada. Ella se da también más lejos de la quebrada, ¿verdad? No, es que la mejor guadua es la que no crece a orilla del río. Vea. Le voy a Otro dato explicar, que yo no sabía. ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que, le voy a explicar, cuando llegaron los españoles aquí a la zona cafetera, sucedió algo. Mm, Esto estaba lleno de guadua por todo lado, invadido por todo lado. Era casi imposible caminar. Hablo del Quindío, esta zona del Quindío. Y era casi imposible caminar. Entonces, y meter las mulas y esos guaduales. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tumbar toda la guadua y a generar aldeas, a construir aldeas. Y a medida que empiezan a construir aldeas, entonces se dejan como las partes planas. Y a medida que llega también la parte agrícola y demás, entonces se va dejando, se va abandonando, se quita la guadua, se hacen monocultivos y se fue dejando a orillas de ríos, porque pues allá no lo necesitaban, ese lote no lo necesitaban, a la orilla del río. Entonces las nuevas generaciones fueron llegando y pensaron que la guadua crecía a orilla del río. No, no, es que la abandonaron a orilla del río. Pero la mejor guadua es la que crece de 30 metros del río arriba. ¿Por qué razón? Porque la que crece a orilla del río se vuelve una esponja. Debido a eso, absorbe mucha humedad y finalmente no es muy buena estructuralmente. Aunque crece gorda, porque es como una esponja que absorbe humedad. Pero la mejor guadua, repito, es 30 metros del río arriba. Porque como no tiene agua, se vuelve más densa. Perfecto. Ok, aquí podemos notar lo que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, vea, se arranca el chusquín y se le quita la tierra y se hace una poda aérea y una poda radicular de un 70%. Aquí puedes ver la semilla. Esto, pues imagínate, eso por allá 24 metros de altura, ¿quién se sube a bajarla? Esta es la Oye, una semilla, ¿no? pregunta. Yo una vez Señor. vi un documental en el que Sí. decían que era un documental asiático, y decían que el bambú no tiende a florecer y que a los campesinos no les gusta que florezca, pero cuando florece una mata de bambú, florece todo lo que haya cerca de bambú y es que luego se muere todo. No, pero eso es una variedad de bambú, eso no son todos los bambúes. Ah, es Eso una es que variedad. florece cada 100 años. Aquí la guadua florece 2 veces al año. Florece en abril y florece en septiembre, más o menos. ¿Sí? Entonces es de Sí. entender que todos los bambúes, pues, ese es el tema. Muchas veces la gente ve videos en internet, ve películas o ve cosas de videos que cómo lo flamean, cómo doblan el bambú. Hay que entender que los bambúes no todos se portan igual, no funcionan igual, ¿sí?
Eso es una variedad de bambúes, repito, hay más de 1.700 variedades de bambúes en el mundo. No todos los bambúes son iguales, entonces no se pueden tomar igual. Sí, el comportamiento de cada uno es diferente. Vuelvo al ejemplo. Hablamos del hijo colombiano, hablamos del hijo canadiense y hablemos de un hijo alemán. Y a los 20 años se encuentran, cada uno tiene costumbres y hábitos diferentes. No es el mismo comportamiento, ni la misma cultura, ni el mismo lenguaje. Entonces los bambúes no todos son lo mismo. Bueno, aquí podemos ver la semilla, aquí podemos ver el otro método de reproducción, que es como una guadua, o sea, una guadua que no está madura, se rompe más o menos, se le hace una abertura de 1 pulgada, se llena de agua, se mete y empieza a rebrotar. Y la otra, que es mediante el chusquín, que está en la parte inferior, que es la forma en que el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, aquí en Córdoba, Quindío, bajo la dirección de Néstor Jairo Rodríguez de la CRQ, han venido trabajando y es la forma en que se reproduce. Aquí puedes notar cuál es el comportamiento de la planta. Esto en el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua en Córdoba, Quindío. El caimán, nosotros tenemos un caimán de esos en la casa para colgar los sombreros. Ajá, sí, sí, señor. Ahora, el famoso caimán o rizoma. Puedes notar que este que está acá, es la mamá de vea que aquí sale, así se reproduce la guadua. Esto cuando uno corta la guadua, uno la pega, la corta, entonces automáticamente le da vida a otra, ¿sí? O muchas veces ella crece y empieza a generarse y a darle vida a las otras. La guadua siempre se conecta, siempre está conectada. Si levantáramos la tierra en un 3D, veríamos esto. Toda la guadua está conectada. Por eso al cortarla hay que saber, cuando uno corta, no cortarla que le parezca bonita, sino entender cuál es la abuela, cuál es la mamá y cuál es la hija. Un viejito de acá que me ayuda con eso, a cortar. Él pues no ha hecho todos estos cursos, pero el viejito lleva toda la vida trabajando en todos los oficios de campo. Él me decía que él aprendió a cortar la guadua. Digamos, corta hasta acá, pero espérese por ahí unos 5 o 10 metros para cortar otra, que no corte ninguna alrededor, que porque es de la misma. Muy bien, sí, señor. Así es. Sí, por eso se corta entre saque. Nunca se corta la que le parezca bonita, sino decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y lo que usted está diciendo, muy cierto. Más o menos esperarse puede ser unos, yo diría que unos, en promedio, tal vez unos 3 metros en radio, 3 metros en radio para poder determinar qué guadua cortar. En radio, no sé si de diámetro, en circunferencia. Circunferencia es diferente. No, sí, habría que, porque es que no se debe cortar la que uno ve una y la de enseguida, no, hay que saberla cortar. Y aquí en la parte inferior, esta es como la boca de la guadua. Todos estos filamentos que ves acá es por donde ella absorbe la humedad del suelo. ¿Sí? Eso lo encuentras, mira, en la planta, mira acá todas estas cositas que ves en la parte inferior. Es por donde ella busca la humedad y la absorbe. ¿Sí? Para poder sobrevivir. Ok. ¿Cuántas plantas? Dice, plantación de la guadua angustifolia Kuhn. ¿Cuántas plantas se necesitan por hectárea? Entre 400 a 500. Normalmente 500 plantas por hectárea. Es de entender, mira, son 500. Y un guadua al maduro tiene por hectárea 4.050 culbos o 4.050 guaduas. Y se siembran 500. Mira la reproducción que ha habido. Ha sido o sea, para sembrar 500 plantas toca sembrar una cada 2 metros. Sí, señor. O sea, en una hectárea, que son 10.000 metros, siembro 500, pues simplemente dividamos 500 en 2. 10.000 en 500. Pues me da cada 2 metros. Si la siembro en llano, en plano, debe ser al cuadrado. Y si es en una ladera, debe ser en pie. Para que amarre el terreno. Ok. Se siembra de 2 por 2 por 2 metros al cuadrado en 500 plantas por hectárea. También se recomienda, cuando siembra una plantación, regístrela ante la corporación.
y o Antelica, uno de los dos. Creo que Antelica, pero el ICA dice que no, que ante la corporación. Realmente debe sembrarlo Antelica para que no tenga problemas para cuando la vaya a arrancar, si quiere arrancar nuevamente después. Si no la registra, la corporación toma ese guadual como natural y por ende tiene que sacar permisos y una serie de cosas. ¿Sí? Entonces, la diferencia, o sea, si usted tiene un lote y usted la siembra en guadua, es cosa suya. Usted y lo registra y lo muestra. Oiga, pero, señor. Es que estoy haciendo un cálculo en la mente. Digamos, la hectárea tiene 100 metros para un lado, 100 metros para el otro. Si lo siembro cada 2 metros, en 100 metros lineales me caben 50. Y por el otro lado también caben 50. Y 50 por 50 es 2.500. O sea, si siembro cada 2 metros, tendría que sembrarle 2.500 matas a la hectárea. No, si la siembro a 2 metros. Hectárea, entonces, mira, divide una hectárea en 500. ¿Cuánto te da? 10.000 metros cuadrados en 500, quitémosle 2 ceros. Pero me toca con la calculadora que yo para los números no soy tan bueno. Sí, 500. Yo soy bueno es para letras. Usted me dice que es 10.000 metros, 1, 2, 3, dividido en 500. Da 20. Ajá, es 20 metros al cuadrado, sí, señor. Ah, 20, sí, ahora sí, claro. Sí. De a 20 metros 20, sí me da. Sí, a 20. 20 al cuadrado. Sembran 20 al cuadrado, sembra en una hectárea. Y ella al cabo más o menos de, o sea, y debe haber una buena platea. Y al haber una buena platea para que le entre buena luz, entonces la planta se desarrolla. ¿Sí me hago entender? Si no hay buena luz y si no hay una platea, la planta tiende pues no va a tener un buen desarrollo. El platea que usted llama es lo mismo que hacemos acá cuando plateamos el cafetal, que es talarle como 50 centímetros alrededor de la planta. Eso sí, como mantenerla limpia, ya. Sobre todo los primeros 3 años. Y ojalá sembrarla en época de invierno. Y luego de eso, los primeros 3 años. Y luego de los 3 años, entre los 3 y 5, ella se empieza a adaptar. La verdad es que usted va a ver un guadual por a partir de los 8 años, pero una planta delgada y pequeña. Y a partir de los 12 años tiene un guadual maduro, un guadual con un promedio ya un buen ancho, y empieza ya a ver un guadual, una planta madura que puede estar aprovechando cada 3 años. ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, el cuidado, la platea y el agua cada 3 años, adaptación entre los 3 y 5 años, guadual joven a los 8 años, pequeño y delgado, matambas. O sea, empiezan a haber unas matambas que son guaduas delgaditas. Hay gente que piensa que siembra guadua y al cabo de 3 años va a tener un guadual ya, pues no. Eso, sí. Es diferente. Una pregunta. Un guadual nuevo, un guadual natural a un guadual introducido. El desarrollo es diferente. ¿Sí? Una pregunta. Para que el guadual introducido esté maduro, hay que esperar más o menos unos 12 años. Y el guadual nativo, si lo corta uno y cada 3 años tiene producción, señor. Es que yo he notado una cosa. Yo he visto algunas guaduas, en el guadual todas bonitas, rectas, bien. Pero he visto otras donde se arma un ramerío lleno de espinas. Yo quería preguntar si son de diferentes especies. No, es el desarrollo de la planta. Hay algunas que tienen un desarrollo, hay otras que tendrán otras, pero la que usted habla de las espinas, eso tiene que ver con la planta cuando uno la siembra. La primera etapa es el rebrote. Después del rebrote que cae en la hoja caulinar le salen los ganchos, que es la forma de proteger. Y luego que se protege ella naturalmente, como la rebeldía en el adolescente. Entonces empiezan a salir los ganchos. Y después de los 6 a 8 meses le empiezan a salir hojas y entonces se caen esos ganchos. ¿Sí me hago entender? Yo unas guaduas grandes con ramas. Unas ramas, digamos, a la altura de la rodilla, otra a la altura de la cadera, otra a la altura del hombro, la cara, y cada rama sale horizontal y con espinas, pato, que lo mismo me dicen, si uno no la limpia... Esa es la forma en que se protege ella en su época de juventud, de inmadurez. Repito, es como la rebeldía en el adolescente.
Y uno, digamos, Pero ¿qué debe eso, hacer? ¿Dejarla que se caiga sola o uno debe ir y quitarle esas ramas para poderse meter no, al usted cultivo? puede cortarla, pero no la corte a ras de la guadua, sino más o menos a 1 centímetro de la guadua. Ok. Eso sí se corta y se recoge, porque si eso no lo recoge, eso se le vuelven casi unos clavos. Y si usted no entra con buena bota, eso le pasa el zapato que quiera. No, eso pasa la bota. Eso pasa la bota. Es Ajá, una sí, señor. puntilla recha. Ajá. Ah, bueno. Entonces le decía, maduro luego a los 12 años. Y luego de 12 años, ese mismo guadual que introdujo, cada 3 años lo está aprovechando. Cada 3 años y lo máximo recomendado a aprovechar es un 40% de las que estén maduras. Un 40%, no todas. No el 50% al hacer el entresaque, sino un 40% de la madura. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las condiciones óptimas para la siembra de la guadua? La guadua se desarrolla desde los 0 metros hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero no se da con las condiciones óptimas, es decir, con las medidas comerciales, que sería una planta ancha, una planta gruesa. No, para eso se requiere, para las condiciones comerciales del bambú, que es como la se ve acá en la zona cafetera, se requiere algo especial. Uno, una temperatura entre 20 a 26 grados, una altura sobre el nivel del mar, entre 900 a 1.700 metros, entre 900 a 1.600, 1.700 metros sobre el nivel del mar. Tierras volcánicas, una precipitación de 2.000 a 2.500 milímetros año. Latitud 4, latitud norte. Brillo solar, 1.800, 2.000 horas luz año. Esas son las condiciones de la guadua que tenemos acá, ¿sí? En las condiciones óptimas de la guadua. Nubosidad, 1 a 4 octas. Digamos, aquí la finca está entre 1.350 y 1.600 metros de altura. Está perfecto. Perfecto. Genial. Importante, tierras volcánicas. Esta es la cordillera, entonces hay tierras volcánicas. Sí. Esta es la cordillera, pero todo esto, estas montañas se formaron con. Sí, porque aquí el volcán más cerca de aquí es por allá el volcán del Ruiz. Aquí sí, el Ruiz, ese sí queda aquí al lado de mi casa, el Ruiz. Sí. Vea. Entonces, no, pero sí, son tierras volcánicas. Lo miramos, son tierras volcánicas y eso hace, que todo lo que se da por aquí es bueno. Bueno, suelos francoarenosos fértiles. El pH entre 5.5 y 5.8 ácido. Sí, es un poquito ácido, sí. Ajá. Y bueno, las propiedades de la guadua. Las propiedades de la guadua, por ejemplo, miremos. La guadua y del pino. A la compresión, la guadua son 710 kilogramos por centímetro cuadrado. El pino, 522 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de casi 200 kilogramos más de presión. La guadua. O sea, es más fuerte la guadua que el pino. A la flexión, 1.810 kilogramos por centímetro cuadrado y el pino falla a 879 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, es más flexible. Es más flexible. ¿Qué? La guadua. Flexión es que es flexible, que se pueda mover el material, que pueda adaptarse según la presión. La guadua es más flexible, sí, señor. Pero es más sísmica. Sí, claro, 1000 veces. Uy, claro. Ahora, la guadua, la mayor, que es superior al acero, la mayor potencia que tiene la guadua, por la cual es considerada acero vegetal, es por la tensión. ¿Qué es tensión? Es como coger este bolígrafo, este lápiz, y jalar para acá y jalar para acá. Para los extremos. Sí, que se alejen. En el caso, sí, señor, como romperla. La tensión es 3.100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de ahí falla. Y la tensión para el pino es 2.350 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo cual la guadua es de alta resistencia. Ok, aquí esto lo saqué de bambusa.es. Pues este informe no estoy de acuerdo porque el que me da la corporación aquí es diferente. Pero bueno, la guadua absorbe dióxido de carbono, la fijación del dióxido de carbono. Es más rápida también. Sí, señor. Por eso. Por el crecimiento. Sí. Ajá. Por crecimiento. Y usted, cuando prende guadua y prende madera,
se da cuenta que cuando prende la madera como que se quema lento, se quema suave. Y la guadua parece que le hubieran puesto un soplete, se quema como rápido, debido a la cantidad de dióxido de carbono que tiene. El pino absorbe por hectárea al año fijación de dióxido de carbono. El pino más o menos un 75 por hectárea, más o menos un 75 toneladas, me parece que es 75 toneladas dióxido de carbono por hectárea al año. El eucalipto 45 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año, y la guadua entre 130 a 160 toneladas por hectárea al año. Entonces es hartísimo. Por lo cual, entrar y caminar en un guadual y respirar en un guadual es respirar aire puro. Por ende, quien tiene guaduales, la gente que tiene guaduales, debería aprovecharlos como un núcleo forestal productivo donde la gente sale a hacer caminatas, disfruta de avistamiento de aves, disfruta de la naturaleza, del ambiente natural y de un aire totalmente puro. Venga, yo podría entonces sembrar allá una hectárea de guadua y registrarla ante DICA para que en 12 años yo pueda cosechar y vender la guadua sin problema. Claro, y además durante ese proceso, ese tiempo, ¿usted qué haría? Usted puede vender avistamiento de aves, puede vender recorridos ecológicos, eso le da para, o sea, la guadua ella deja. Y teniendo en cuenta que sembraría al principio una guadua como cada 20 metros, mientras ella crece los 12 años y se reproduce, pues entra el sol, o sea, habría pasto, podría mezclarla con ganadería. Sí, señor. Porque las vacas no se comen las hojas de guadua, ¿verdad? No creo, pues no, hasta ahora no he visto alguna guadua, una vaca pegada de una guadua, no, pero me imagino, solo el oso panda, es el único que come guadua. No, pero él se come otra variedad de bambú, otra. No es esta. Es una variedad especial. No me asusto por ese oso. Entonces me parece bueno porque puedo tener la madera creciendo y tener pues ganadito, marranos pues sueltos. Claro, sí, señor, es cierto. Aquí podemos ver lo que es la guadua como tal. En la parte inferior vemos el rebrote. Ella crece entre 8 a 18 centímetros diarios. Sí, esa es la cosa que yo le digo. Ella crece. Ella se corta uno y se come los encurtidos de guadua, que son tan buenos. Y hay que hacerle una cocción más o menos 3 veces porque ella tiene arsénico. ¿Sí? Entonces. No, y dejar en agua, toda la noche en agua con sal, y luego sí pone el hervir. Así, ¿cómo lo hace usted? Pues acá la dejan con agua con sal toda la noche. Y luego al otro día lo cortan en cuadritos más chiquiticos y lo ponen a hervir, que hierva un buen rato. Y ya luego le echan ají, vinagre y con cebolla y queda. Ve, qué bien, qué bien. Bueno, la verdad no sabía esa receta. Chévere. Entonces, ella sale con su diámetro definido. Ella no es como los árboles que salen y empiezan a engrosar. No, ella sale y con el diámetro que va a ser la guadua, así sale y así se desarrolla. Ahora, sale y se protege con la hoja caulinar. Eso tiene una pelucita. Entonces evita que los animales se la coman y va desapareciendo esa hoja caulinar en la medida que ella se va fortaleciendo. Y luego que sale la hoja caulinar, empieza a aparecer este gancho que usted está viendo acá en la imagen inferior. En el lado mío se tiene a la derecha. Ese gancho. Y ese gancho, repito, es como la rebeldía en el adolescente. Entonces la forma en que se protege de los animales también. Para uno entrar a un guadual, como esos ganchos son tremendos, entonces lo que se hace es empezar a cortar y eso se llama desgancharlas. Para dejarlo, obviamente, que sí, para poder cómo lo hacen? ¿Con machete o con serrucho? Eso también puede ser. ¿Con machete? No, se corta con la tijera. O el campesino tradicionalmente lo hace con machete, pero no, repito, que no quede a orilla, no quede a ras de la guadua, sino más o menos a 1 centímetro por lo menos. Listo. Es lo que se debe hacer. Otra cosa que también vi que me gustaría mucho es cuando ya tenga yo un guadual, es que esa hojita, la caulinar que llaman su merced, la cortan, la lavan, la cepillan, le quitan la eriza y luego con una prensa, ¡pum!, hacen un plato desechable. Aquí hay una empresa, sí señor, se llama De Guadua. Yo al principio me llamaron y yo los asesoré
en algunos procesos porque donde estaban no era el punto para lo que querían hacer y se fueron para Pitalito. Y entonces ellos lo están haciendo. Yo les... Pero ¿cómo así? ¿Por qué no era el punto? ¿Esa guada no era buena o qué? No, porque lo que querían hacer para la cantidad de guado que necesitaban, allá donde estaban, no era como suficiente. Entonces se fueron, para aumentar. o sea, era la gran industria que querían hacer no era en ese punto. Entonces se tuvieron que venir, pero sí, claro, eso se limpia, pero eso no es con cualquier hoja, debe ser una hoja fresca. Y también debe tener ciertas cualidades, sí, señor. E igual hay otra empresa que se llama Caulinarte, que queda aquí en Circasia, Quindío. Y ahí hacen ese proceso también, muy chévere. Aquí puedes ver esta hoja caulinar. Yo creo que todos hemos escuchado la canción Lloran, lloran los guaduales. Ok, aquí puedes ver, esto lo notó fue mi esposa, yo ni me había dado cuenta. ¿El agua o qué? Fue que la guadua, independiente que llueva o no, en la hoja caulinar, sobre todo en la parte superior, uno empieza a ver cómo gotea el agua del agua. Ah, sí, como los peruanos, atrapan el agua de la niebla con la red. Sí, señor. Eso es con una trapaniebla, sí, señor. No, pero esta es de la parte interna. Ella empieza a soltar. Esas, como a llorar, sí. Empieza a soltar esa agua interna. Esa es una forma. Aquí estás viendo una guadua joven. Aquí empezamos ya a ver una guadua madura. La guadua de la derecha, sí. Sí, señor. Cuando empiezas a ver una guadua que no es madura, te das cuenta porque tiene pelusa. La tocas y tiene pelusa. La guadua madura no tiene pelusa. Sí, no tiene esa lama, un hongo ahí pegado en la piel. Y empieza a salirle el líquen blanco, hongos blancos. Empieza a verla. Y obviamente aquí ya vemos guadua madura. Aquí empezamos a notar la guadua madura. La guadua tiene 3 épocas. Los bambúes tienen 3 épocas. Así como el ser humano, Dios determinó que debe vivir 120 años máximo. Entonces, la guadua igual, las plantas tienen una vida. La vida de los bambúes, en este caso de la guadua, son 9 años. Los primeros 3 años es juvenil, es joven, es inmadura. Entre los 3 y 6 años es madura. Y entre los 6 y 9 años está en proceso descendente o proceso de muerte. Ha perdido más del 80% de resistencia. Aquí puedes notar, más o menos cuando ella empieza de 5 años para arriba, entonces empiezas a notar un líquen rojo, un líquencito, un lunar, un hongo rojo. Ese hongo rojo empieza a determinar que va teniendo más de 5 años. Este sí no me había fijado. Ajá, y eso determina, cuando ya tiene mucho hongo rojo y empieza a ponerse amarilla, es porque no es buena. Cuando tiene pocos hongos rojos, es buena. O sea, por ejemplo, la que estás viendo acá a la izquierda, con un hongo rojo, está buena. Pero esta, cuando empieza a tener mucho hongo rojo, está muy hecha y muchas veces esa guadua se lleva a la construcción, se reseca fácil y se raja fácil. Entonces hay que saberla analizar. Esa mejor la deja uno ya ahí en el cultivo para que sirva de nido para pájaros. Puede, sí, señor. Pero más que eso, se puede aprovechar, pero pues si ya está café o algo así, no. Se puede aprovechar porque esa finalmente va a generar un daño. Mejor déjala ahí para que sea natural. Ajá, sí, señor. La otra es, cuando ves una guadua verde con el anillo blanco, no, pues obviamente está inmadura. Sí. Aquí puedes notarla. Mira el líquen rojo. Oiga, voy a buscar, yo no me había fijado en el rojo. El otro sí lo había visto bien, ese verde y blanco sí lo había visto. El rojo nunca lo había fijado en él. Voy a mirarlo ahora. Ajá, cuando la veas con líquen rojo es porque ya tiene más madurez. Más madurez y puede empezar el proceso descendente. Aquí, te explico. Mírala, toda guadua, independiente que esté en Santander, que esté aquí en la zona cafetera, que esté en cualquier lado, toda planta, todo bambú, tiene estas partes. Independiente de que tenga 80 metros de altura o 5 metros de altura o, bueno, 24 o 20 metros, 15, los que sea, toda guadua tiene rizoma, cepa, basa, sobrebasa, varillón y copa. Tómese en cuenta que lo más estructural que tiene una guadua es de la mitad para abajo, lo que es rizoma, cepa y basa.
Independiente de la altura que tenga la guadua allá, tú la miras y ya sabes que para construir es de la mitad para abajo. Y de la mitad para arriba sirve para hacer sillas, bancas, artesanías, una cama, esterilla, lo que quieras. ¿Me hago entender? Hice un curso en el SENA cortico de manipulación de guadua y bueno, me quedó referenciado que todo es útil. Lo único que yo no sabía para qué utilizar eran las ramas, la ramita que queda arriba. Y hace poco vi un video para en China, cogen todo eso, lo raman y lo utilizan para hacer cercas. O sea, con la guadua, dos postas en el extremo y le ponen todas las ramitas en la mitad y cortan guaditas chiquiticas y las clavan y dejan una cerca de 2 metros por 2 de alto. Dije, fue puta, ya sé que aprovechar. Sirvo ahora sin la guadua. Porque se ve bonita la cerca. Sí, así es. Es muy cierto lo que estás diciendo. Y no solo eso, ese ganchito que tú estás diciendo, esas ramas, también sirven como pines o sirven como para cuando uno, en vez de conexiones con tornillos, se pueden usar. Entonces, la clave está en eso. Se puede usar, el tema es creatividad. Aquí estamos haciendo la semejanza de un guadual. Si yo lo miro en perspectiva superior, ¿sí? Entonces, a la izquierda, en la parte inferior, aparece JB, es en azul, que sería guadua juvenil, B de biche, M de madura, SM de sobremadura. Entonces aquí miramos cómo está el guadual. De este guadual hay que analizar muy bien. ¿Cuáles se pueden cortar? Si puedo cortar el 40%, yo debo tener en cuenta que es un entresaque, ¿sí? Entonces, lo que hago es revisar cuántas biches hay, cuántas juveniles hay. Por ejemplo, entonces eso cuando voy a aprovechar un guadual, lo que necesito es entrar. Las que están en rojo son las que están sobremaduras. Entonces yo entro al guadual, las marco y empiezo a cortarlas. Eso, a cortarlas para poder limpiar el guadual. Luego de eso yo tengo que ver las juveniles. Las juveniles son las que determinan que el guadual está en una vida útil. Debe ser más o menos entre un 8 a 10% de todo el guadual debe haber rebrotes. Si no hay rebrotes, significa que el guadual no está activo para aprovechamiento. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo quitar la sobremadura, es decir, todas las rojas, para que le entre luz al guadual y él más o menos al cabo de un mes más o menos se va a ver un poco mejor, se va a ver más desarrollado. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, uno podría hacer con la sobremadura, en vista de que toca igual cosecharlas, uno podría con esas hacer de pronto, qué sé yo, como nidos para aves, a cositas que no sean estructurales. Sí, claro, usted puede hacer artesanías, eso le sirve para muebles, le sirve para muchas cosas, pero normalmente no estructural. Ahora, listo. De pronto ya entra uno y la analiza, después de que la ha limpiado y la ha organizado, ya entra uno y la analiza a ver la densidad. Usted con canecas, una sección de 3 metros en una orilla y otra, con canecas de agua, usted puede empezar a analizar la flexión. La flexión, ¿cómo? Usted al centro empieza, bueno, son tantos kilos, 20 kilos, y llevarla hasta un punto donde usted diga, me resistió tanto y pues se partió. ¿Me hago entender? Para poder determinar. Eso se hace en ingeniería. 4 metros de largo. Sí, señor. Una sección de 3 metros. Y en el centro empieza a ponerle peso. ¿Cuánto debe aguantarme para ser bueno? Con agua, canecas de agua normalmente. Sí. ¿Cuántas debe aguantarme se usa mucho eso? Señor. ¿Cuántas debe aguantarme antes de doblarse para ser bueno? Ajá, antes de doblarse. Y que ahí usted hace una marcación. Usted dice, bueno, tengo esta guadua, tiene tantos canutos, cada canuto tiene tanta distancia y la pared interna está tan gruesa en este punto y está tanto de gruesa en este punto. La he puesto y empecé a subirle cuánta agua le estoy subiendo. Entonces, listo, lleva 100 litros de agua, lleva 200 litros, lleva 300 litros. Entonces, hasta el punto en que falle. Ok, le embarco una línea, una cuerda de punta a punta y empiezo a mirar con cuántos kilos, cuánto ha flectado. ¿Sí? Eso son pruebas de ingeniería. Y así empiezo a determinar hasta dónde me sirve. ¿Sí? ¿Qué tanto me puede resistir? Igual, si yo paro unas guaduas, ejemplo, 3 guaduas que tienen tantos metros XY, marco y empiezo a ponerle guaduas encima, canecas de agua encima, que tanto me resiste. ¿Sí me hago entender? Y así me empiezo, eso son pruebas de ingeniería.
como digamos ingeniería casera, pero le sirve, funciona. ¿Entendiste esta parte de acá, el aprovechamiento? Sí, pero entonces yo quisiera saber cuánto peso, digamos, si aguanta 100, 200, 200 kilos antes de doblar su centímetro, ¿cuánto peso debe aguantar para ser óptimo para construcción? El peso máximo. Entonces, si yo voy a hacer una casa, un nivel, donde yo hace la flexión y yo ya hace la compresión que me va a resistir esta guadua, entonces yo digo, listo, perfecto. Un ejemplo, una persona, por muy grande, son 80, uno de hombres son 80, 100 kilos. Entonces ya uno hace ese cálculo. Ahora, si la guadua resistió, son 3 guaduas y me ha resistido 10 toneladas, pues no tengo ningún problema. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Y a la flexión, normalmente resiste entre 600 a 700 algo, entre 700 algo de kilogramos a la flexión. Pero eso también hay que ver la madurez de la guadua. ¿Sí me hago entender? Y hay que ver si la estás usando, hay que registrar todo. ¿Es guadua seca, guadua verde? ¿Cómo está la guadua? Estoy registrando guadua seca o guadua verde. Y basado en eso, la guadua siempre se debe usar seca. Ok. Más o menos la guadua, durante el tiempo de vida, lo que hablábamos hace un momento, 30 días tienes guadua para comer, o si quieres haces con unas formaletas de madera y la sacas cuadrada o la puedes sacar en formas triangular, le haces presión y cada mes vas bajando. La forma más resistente es circular, ¿sí o no? Sí, es la forma natural de ella, obviamente. Pero hay gente que la saca triangular o cuadrada para sacar latas, que salga láminas, sacar laminillas. A partir de los 6 meses, como no tiene una densidad adecuada, entonces sirve para hacer canastos, sirve como para hacer fibrillas. Aquí en Finlandia, Quindío, es un municipio muy lindo que amo y queda aquí atrás mío. Finlandia, Quindío queda acá arriba. Y allá todo es en relación a los canastos. A partir de los 2 años, como 2 años y medio más o menos, se utiliza mucho para hacer esterilla, porque como no está tan maduro, entonces es fácil hacerlo. Y a partir de los 3 años, para construcción. La esterilla debe ser una guadua verde que todavía no tenga mucho lama blanca. Ajá, normalmente porque, o sea, entre más madura esté, más difícil es hacerla. Normalmente se hace a partir de los 2 años, 2 años y medio, sí señor. Aquí normalmente el guaduero entra con un bambú largo de 3 metros y con eso mide. La guadua comercialmente se maneja de 6 metros y el corte es a machete. Y el guaduero entra con una sección de guadua, lo que hace es ponerla a un lado y después vuelve y la saca hacia el otro, mide un lado y después le da la vuelta, entonces saca 6 metros. Ellos no andan con un flexómetro o con un metro pues midiendo cada cosa, no, eso es un encarte. Entonces con la vara simplemente le sirve para correr las cosas y además la caña brava. Rápido, sí señor. Ese es Bamboo Filostachys. La caña brava es diferente. Yo tengo caña brava, entonces me tocaría con la caña brava. La caña brava también es muy buena y tiene el mismo proceso de la guadua. Técnicamente, además de la misma, creo es de la misma familia. Sí, son pastos. Sí, señor. Aquí puedes ver cómo se hace la esterilla. Normalmente se hace con una hachuela, con un hacha de mano, una hachuela. A estas hachuelas yo mando a sacar unas que para la pequeña granja de Mamá Lulú también el mismo ornamentador se las hace a ellos como me las hace a mí. Son unas hachuelas especiales para cortar. Yo he hecho esterilla. En lo que le conté que hicimos un techito, me pusieron a mí de pelado, yo era adolescente, pero era con el hacha normal, la de rajar leña, me botaban la guadua así verde y yo dele y dele a cada nudo y la partí con el pie, la corría y dele y dele y dele. Y saqué así como unas 200, yo creo, porque eso comió. Uy, hermano, no, eso es durísimo. Con la hachuela de mano es mejor. Lo que sí, y también yo las he hecho con hachuela, con machete y con el hacha. No, eso es un encargo, no, eso es sacar pecho tremendamente y espalda, porque eso es duro. Y si sacó 200, sí, eso fue todas las vacaciones, como 4 semanas dándole. Oiga, entonces toca hacer esa estructura para levantarla a la altura de la cadera para poderle dar con la chuela. Sí, señor, muy bien, se hace más o menos a 90 centímetros de altura. Eso se hace con el varillón de la guadua y ahí mismo se hace. En el mismo momento en que se corta la guadua, ahí mismo se hace. No se deja secar, porque si la corta y se la lleva a la finca para hacerla en la finca, la deja secar y al secarse se vuelve más difícil. Entonces ella se hace en el mismo momento del corte porque es más fácil hacerla.
O O sea, si la no, sin perilla ingreso. no toca cortarla a la madrugada, o sea, se puede cortar en cualquier momento del día. Sí, la guadua normalmente, lo que hay que entender, eso te lo explico en la otra clase. Mm. Eso sí, aquí vea, ella se corta y se arma ahí mismo y se empieza a picar. A ripiar se Listo. le dicen los Mm. guadueros, ripiar. Un muchacho que trabaja aquí en la zona y es venezolano, una calidad, se vino para Colombia, empezó a trabajar con guado y es una calidad de persona. Y trabaja acá con guado y corta, él es de los guadueros. Muy bueno, muy buen muchacho y muy buen trabajador. Él, haciendo la esterilla. Bien. Normalmente la guadua, repito, ella está a orilla de río, las que han dejado, no todas. ¿Por qué? Mm. Porque la dejaron, la abandonaron hacia esos lados, entonces sacarla es difícil. Se hace mucho con arriería. La arriería es que se arrastra y se lleva hasta un punto donde un camión la pueda cargar, ¿sí? Porque el camión no puede bajar hasta el río. Entonces toca subirla. Una persona le sube una o dos guaduas, pero el animal, un animal debe cargar, para que lo tengan en cuenta, el 30% a su peso. Es lo que puede cargar un animal para que no haya maltrato. Estoy hablando, como le dicen acá en la zona carretera, una bestia, un caballo, una mula en este caso, ¿sí? Y la va arrastrando hasta un punto donde la va arrastrando hasta un punto donde puede el camión venir a cargarla. Ahí tengo a Marx, que es un alemán, que un día me llegó acá a la casa por la mañana que le dieron curso de guagua y yo no estaba dando cursos. Y le dije, no, pues lo voy a desayunar conmigo, se quedó conmigo. Ayudante. Sí, se quedó conmigo 3 días y él no hablaba español y yo no hablaba alemán y nos tocó a punta de dibujitos. 3 días, pero muy chévere, muy chévere, muy chévere. Aquí podemos ver. Se fue el man con el curso hecho. Así no, él fue y lo entendimos y la pasamos muy bueno. Y acá es donde ya llega la mula, la deja en un punto donde el camión puede venir a cargarla. Entonces ya se carga el camión y listo, se despacha. ¿A dónde? Al punto de acopio, ya sea a la bodega o a la gente que compra la guagua. Y Aquí digamos, ya está. usted para hacer esos cortes, le toca avisarle al ICA para que no le pare el camión, que le dé un certificado o algo. Hay dos, gracias por la pregunta, es muy bueno. Hay dos tipos de permiso. Está la resolución de aprovechamiento. Obviamente eso se somete a la corporación. Perdón, se somete a la corporación y la corporación da un permiso. Hacen unos análisis, el ingeniero forestal hace los análisis y dice, bueno, de acá se puede sacar y van a sacar tantos. Se ubica, se registra en la corporación. Entonces va, se corta y para poder mover el material de un lado a otro, entonces, ¿qué se hace? Se van a sacar, ejemplo, tantos metros cúbicos. Entonces se va a la corporación, se revisa la resolución, cuántos metros cúbicos habían. Listo. Entonces de esos metros cúbicos se empiezan a descontar. ¿Sí me hago entender? Ahí sale el permiso de movilidad. Y si lo para la policía o alguna cosa, con ese permiso se demuestra que el material tiene un proceso legal. Ok. Aquí estamos ya en bodega, donde se lleva el material, se limpia y se empieza a procesar. Luego de orear, estos son estudiantes míos en un curso en la bodega de la Tebaida, que ya no existe, que era de Comeva, allí Induguadua se llamaba. Estábamos procesando material para exportación. Esto se hacía en agua caliente. Aquí se está oreando la guadua, se orea. Es decir, se empieza a secar la Eso guadua. ya después de haberla envenenado. No, sí, señor. Se seca antes y también después de haberla inmunizado. Aquí lo puedes notar. ¿Sí? Esta guadua se empieza a orear para darle secado y se hace conforme al recorrido del sol. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le dé luz todo el día, tanto en la mañana como en la tarde. No que una cara la reciba en la mañana y la otra cara en la tarde, sino en la misma dirección del sol. No, parejo, sí. Aquí puedes notar la guadua, ya se embellece. Esto, por ejemplo, en el Hotel Movies en la ciudad de Pereira, en la entrada, se vendió una guadua para allá en toda la entrada y está de fachada muy bonita. Aquí hay otra cosa importante. En Colombia, aquí le dicen que guadua tigre a lo que estás viendo en la parte superior, manchoso. Esa guadua le dicen guadua tigre. Yo no le digo guadua tigre, sino que le digo guadua jaguar. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos tigres. Y primero no tenemos tigres. Segundo, no tiene rayas, tiene manchas y los jaguares tienen manchas. Esto es natural en la guadua. Yo soy de Bucaramanga y el equipo de Bucaramanga se inventó que los leopardos. Los leopardos son el equipo de Bucaramanga y tienen la mascota un leopardo y aquí no hay leopardo, creo que hay jaguares.
Está Sí, Dios bien, mío. así es, claro. Entonces, la mancha es como los lunares en el ser humano. Los lunares, mi mamá es pecosita, mis sobrinos, aparte de mi familia por parte de mi mamá son pecositos caribonitos. Yo sí salí memito y indiecito como mi papá, pero ellos sí son esa raza bonita, yala, monos blancos y pecositos. ¿A qué voy con eso? Eso es lo mismo que pasa en esta guadua. No es fácil conseguirla. Solamente cuando ha secado es que uno lo nota, porque eso no se nota en el momento del corte. Y son lunares. Yo le digo guadua jaguar, me parece espectacular. No es fácil conseguirla, pero aparece en la bodega. Yo nunca Y lo había aquí visto así. esto hace parte de mis diseños. Diseños que esto lo hice ¿cómo se llama eso allá? Eso se llama La Guajira. Lo diseñé para La Guajira. Esto es un diseño que hice para un hotel con un concepto Ishiba Data, que es un concepto que después te hablaré de él. Estos son diseños míos de estructuras en guadua. ¿Sí? Diseños míos que yo he realizado y he ejecutado esos proyectos. Esto lo hice en Circasia Quindío. Es una cabaña de 62,7 metros cuadrados de un solo nivel. De una sola habitación, 3 niveles. Este fue un diseño que hice que es... a mi esposa le encanta este diseño. Lo hice pensando en la cabeza de una abeja. Está bonita. Entonces, sí, lo hice pensando en ese concepto, entonces por eso lo diseñé de esta manera. Y finalmente, este es el concepto, este es un bambú asiático. Las geishas que en Asia, que se echan arroz, polvo de arroz, o blancas, se echan este polvillo del bambú en la cara. Y es cosmético y además le deja la piel súper, es como una manchita, como sequito, es súper delicioso. Esto en el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua. Y termino con esta clase. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. La guadua sirve para todo, hermano, para todo. Quererla un poquito más. Bueno, ¿cómo te fue? Supuestamente era media hora la clase, hermano, y vea. Ay, sí. No, muy buena, me gustó mucho, me respondió muchas inquietudes que tenían, muchas preguntas, y ahora tengo más ganas de sembrar guadua. Hágale, mijo. Vea, ahorita, ya porque me toca salir también, mañana, perdón, si quiere mañana, o tiene hoy tiempo en la tarde, noche. Es que tengo que hacer un viaje a Bucaramanga ahora en la tarde noche. Entonces, si yo le confirmo durante el día, mañana de pronto a la misma hora de hoy, ¿vale? Oye, listo, hágale. Lo hacemos así y entramos y hacemos las otras clases. De pronto son un poco más corticas, hay unas más largas, otras más cortas, pero eso le va a servir muchísimo. ¿Ok? Sí, Gustavo, muchas gracias. Mi hermano, estoy para servirles con gusto. Ahora esto se me sube, le paso el enlace. Le paso el enlace de la grabación para que además la suba a YouTube también, lo organizo y lo edito bien chévere y se lo suba a YouTube para que usted lo pueda ver y lo pueda compartir con la gente. Sí, no, y para tenerlo, porque no se le olvidan las jodas. Entonces, para tenerlo, bueno, volverlo a ver. Y lo que necesite, tiene dudas o preguntas, me comenta que yo con gusto, hermano, le colaboro. ¿A usted le gusta jugar ajedrez? No, no me gusta, me encanta. Ah, entonces un día echamos una partida de ajedrez. Yo le doy un ajedrez al fondo. Pero con mi esposa, aquí, claro, yo tengo ajedrezes por todo lado. Ahí de pronto no alcanzas a ver, hay uno que tengo allí que yo lo mandé a hacer grande. ¿De guadua? De guadua. Fichas de guadua, todo, muy chévere. De macana y de guadua. Yo los mando a hacer a veces, sí, son grandes. Hermano, hágale pues, entonces me alegra verlo. Un gusto. Gracias, Gustavo, un placer. Igual, es un gusto, un placer. Y bueno, ahí vas aprendiendo. Ahora más tarde te comparto el enlace. ¿Listo? Mano, muchas gracias. Un abrazo y bendiciones. Chao. Listo. Chao.